Bendecido día con Jesús Sembrador. Continuamos con nuestras clases, hoy con la lección número 4, que continúa con el mismo tema iniciado la clase anterior sobre análisis y comentario de textos. Simplemente para dar el énfasis necesario al vocabulario. Decíamos en la clase anterior que tener un vocabulario rico o un léxico abundante es a favor de nuestra autoestima. Además de ello, es para poder tener los recursos suficientes para redactar un texto, para elaborar un texto. Muchas veces escuchamos que la gente dice, yo tengo la idea, pero no sé cómo empezar, no sé cómo escribir. Precisamente eso justifica la necesidad de contar con palabras o términos adecuados para poder transcribir o plasmar en el texto la idea que sí tenemos y que la idea incluso puede ser muy clara. Ahora, cómo la transcribimos, cómo la plasmamos en el texto, es probablemente la dificultad que tiene mucha gente porque no tiene el caudal léxico necesario para poder escribir, para poder redactar un texto. Entonces, la propuesta nuestra es leer, leer y leer. Cuanto más caudal de lectura tengamos y a partir de ello podamos incorporar dentro de nuestro glosario las palabras nuevas que vamos descubriendo, seguramente vamos a tener mayor agilidad, mayor capacidad para poder redactar un texto. Siempre se empieza por un texto corto, por un texto breve. No se puede redactar lo que no se sabe. No se puede escribir en torno a algo que no se sabe. Entonces, cuando nos dicen escriba un ensayo sobre, nos proponen un tema, tiene que ser un tema en primer lugar de nuestro agrado y en segundo lugar tenemos que tener idea en torno al tema, ¿sí? Entonces, la propuesta es leer libros, leer textos, siempre empezar con textos cortos y tener como herramienta número uno siempre el diccionario. Al encontrar las palabras desconocidas, buscarlas en el diccionario e inmediatamente hallar su sinónimo, porque lo que nosotros queremos es ampliar la gama de vocablos que desde luego ya tenemos, pero resulta pobre, resulta escasa esa cantidad de vocablos. Entonces, lo que tenemos que hacer es enriquecerla. Entonces, leemos, buscamos las palabras desconocidas, buscamos sus sinónimos, buscamos sus antónimos, que son las palabras opuestas, y así vamos creando en torno a ese vocablo nuevo otras palabras, ¿sí? Entonces, buscar su homónimo, de pronto buscamos los homónimos, que son las palabras que tienen el mismo sonido, sin embargo, significados diferentes, o los homógrafos que tienen escritura igual y significado diferente. En fin, todo ello gira en torno a la riqueza de vocabulario. En conclusión, nosotros necesitamos ampliar nuestro caudal léxico para que podamos escribir con precisión un texto. Que dicho sea de paso, todo texto debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión, para que a su vez el texto tenga coherencia y cohesión en su escritura, en su redacción. Muy bien. Hay una expresión que se llama precisión textual o precisión léxica. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que digamos tenga sentido y tenga claridad en la expresión. Hoy
escuchamos y en los medios masivos de comunicación con mayor frecuencia la utilización de muletillas. ¿Qué son las muletillas? Las muletillas son unas palabras vacías o con muy poco significado que se utilizan entre las palabras que uno va pronunciando para acomodarse o para sostenerse sobre ella, y eso ocurre un poco por una mala costumbre, porque hay gente que habla muy bien, que tiene conocimiento, que tiene cultura, sin embargo, por mala costumbre utiliza la muletilla, que es cuestión de ejercitarse y evitar utilizar la muletilla. Hay una muletilla muy común en los medios, si ustedes comprueben, y es la palabra digamos. Dicen, les puedo asegurar, y vean cualquier medio o escuchen por radio, y fíjense que en menos de un minuto dicen 3 o 4 veces esa palabra innecesariamente. A eso se llama muletilla. Palabras casi sin significado, innecesarias, que están allí simplemente para afear o para darle muy poco significado a la expresión que uno está desarrollando. Y hay otras palabras que se llaman palabras baúl, en las que descansan todas las otras palabras que se podrían utilizar y no se utilizan. Por ejemplo, son palabras baúl aquellas como cosa, tráeme esa cosa, en vez de decir exactamente el nombre de esa cosa. Tráeme algo, esto. Son palabras baúl, eso, hacer, tener, poner. Muchas veces utilizamos estas porque resultan cómodas. Tráeme eso, tráeme aquel. ¿Por qué no se usa el sustantivo que corresponde? O estoy haciendo una carta. ¿Cómo diríamos? Estoy redactando una carta. Está haciendo un plano. ¿Cómo se puede decir? Está diseñando un plano. Es decir, utilizar las palabras adecuadas en la producción de ese enunciado, de esa oración o de esa expresión que estamos hablando. Eso significa utilizar el lenguaje con precisión. Implica conocer muy bien el significado de las palabras y utilizar correctamente todas ellas en el lugar adecuado según el contexto. Entonces, cerramos esta presentación para decirles y decirles a su vez que es muy importante enriquecer nuestro vocabulario, ampliar nuestro vocabulario permanente y cotidianamente para que podamos redactar un texto con precisión, con claridad y de la misma manera también hablar para el lenguaje oral. Bueno, queridos amigos, seguiremos con este tema que es apasionante, pero no nos detengamos. Todos los días leamos un párrafo de un texto, leamos un material de lectura importante. Siempre tenemos que detenernos a mirar quién es el autor, cuál es la fuente y la intencionalidad que tiene el autor al presentarnos ese texto, porque un texto se redacta siempre para emitir un mensaje para un interlocutor. Bueno, espero haya sido de provecho esta clase muy cortita de este día y nos encontraremos muy, pero muy pronto. Hasta luego.